tiene a sus hijos también. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a estar orando. Entonces, Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por las misericordias que has tenido con cada una de nuestras vidas. Gracias por la fidelidad de tu Espíritu, Señor, sobre tu pueblo, Padre, porque tú, Señor, permaneces fiel aun y cuando muchas veces seamos infieles, Señor, porque tú, Señor, extiendes tu mano de amor y de gracia, Señor. Padre, en esta mañana que tu palabra viene a nuestras vidas, sea ese consuelo, Señor, ese consejo, Padre, sea esa exhortación, Señor, sea esa motivación, lo que cada uno necesite conforme a tu voluntad, Señor, así derrámalo sobre nuestra vida a través de tu palabra. Danos entendimiento, sabiduría, Señor, para no solamente ser oidores, sino ser hacedores de ella, Padre, sabiendo, eterno Dios, que cuando ponemos por obra tu consejo, Señor, es a ti a quien reflejamos en todo tiempo, Señor. Gracias por los niños, por los jóvenes, por cada maestro, Señor, siempre intercedemos y agradecemos porque tu obra se expande, Señor, y la semilla queda en los corazones y esta siempre lleva fruto tuyo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo agradecemos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos amados. Vamos a continuar en esta mañana y creo que no solamente a continuar, sino que hoy daríamos cierre a la enseñanza que hemos venido teniendo domingos atrás, excepto el pasado, que sé que también el Espíritu de Dios trajo palabra para redarguir nuestros corazones y mostrarnos la importancia de poder hacer su voluntad en todo tiempo y dejar que Él trabaje en nosotros. Esta enseñanza lleva por título un llamado progresivo, hermanos amados, y hemos visto varios puntos en esta enseñanza que lleva por título un llamado progresivo, entendiendo que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que podamos recibir este llamado y podamos progresar en él, podamos cada uno aumentar, avanzar en el llamado que Dios ha hecho a cada una de nuestras vidas. Estuvimos viendo como punto 1 lo que fue una reseña histórica acerca de cómo Jesús inició su ministerio y cómo no solamente inició su ministerio, sino que en el punto 2 veíamos que empezó a llamar seguidores. Y estuvimos viendo a través de la palabra que primeramente las multitudes empezaron a seguirle cuando Él empezó a mostrar su palabra, a mostrar su consejo, a mostrar sus dones también. Vimos que las multitudes le seguían, pero también vimos cómo el Señor en el punto 3 había escogido discípulos que ya Él había llamado directamente, discípulos que no necesariamente fueron parte de la multitud, sino que Dios los llamó, los señaló, les dijo: dejen lo que están haciendo y síganme. Y estos empezaron a seguir a Jesús, los que conocemos como esos 12, después se convirtieron en 70 y pues después se convirtieron en muchísimos más. Pero vimos, hermanos amados, que tanto a las multitudes como a esos discípulos en este llamamiento progresivo, el Señor les dijo que era necesario, y eso lo vimos en el punto 4, que cada uno alcanzara ciertos requerimientos, ya que el Señor solicitaba que fuesen iguales al Maestro. Y vimos entonces en este proceso que lo importante en la vida del creyente no es quedarse siempre igual, sino que todo lo contrario, ir progresando, ir creciendo hasta alcanzar ser igual a ese maestro, hasta entender que vamos a poder dar el fruto pleno y completo cuando seamos igual que el maestro. Y en este punto 4 vimos requerimientos para ser igual al maestro. Dentro de estos vimos 4 requerimientos. ¿Alguno que quiera mencionar uno de ellos? El primero. ¿Quién se acuerda, hermano Leo? Querer. Si alguno quiere, un requerimiento es tener el deseo, tener la voluntad. El que quiere hacerlo lo puede lograr. El Señor dijo: si alguno quiere, y ese fue el primer requerimiento que vimos. ¿Cuál fue el segundo que vimos? Niéguese. Otro punto que nos hablaba el Señor: el que quiere venir en pos de mí tiene que
negarse a sí mismo. Y veíamos que en este segundo punto negarse era desconocerse completamente. Y no estamos hablando de desconocer a un tercero, al contrario, estamos hablando de desconocer al que está más pegado a nosotros, uno mismo, el viejo hombre en nuestra naturaleza, la Jacqueline que fue formada a lo largo de la vida por diferentes circunstancias. Tiene que llegar a entender que ese requerimiento, si quiere ser igual al maestro, debe de darse. Negarse a sí misma, desconocerse, llegar a abstenerse, a llegar a completamente saber que no puede ser ese viejo hombre el que tome el control. Y el tercero, alguno que se acuerde. Hermana Patricia, dígalo fuerte. Muy bien, tome su cruz. El tercero era tomar su cruz. Entonces el Señor nos llevaba a entender que cada uno de nosotros no puede dejar la cruz a un lado, porque si deja la cruz evade la muerte. Si yo necesito negarme a mí misma continuamente, no puedo dejar la cruz tiene que ir conmigo, porque hermanos amados, este viejo hombre está adherido, está pegado a nosotros. Entonces es importante que cargando la cruz, cada vez que el viejo hombre quiera levantarse, ¿qué tengo que hacer yo? Saber que ahí está la cruz en la cual yo misma voy a crucificar mis deseos, mis pasiones, voy a crucificar mis acciones, mis negatividades, aquellas cosas que se levantan a detenerme en la obra del Señor. Y aún nos decía el Señor de manera alegórica: aunque pase lo que pase, no se baje de la cruz. Si tiene más bien que quedarse colgado de un solo lado, cuélguese para que con el otro se dé el martillazo, pero no se baje de la cruz, para que usted pueda entender que ahí es donde vamos a morir completamente. Y el cuarto punto que vimos, el cuarto requerimiento, ¿alguno que lo quiera mencionar? ¿Quién? Fuerte. Sígame. El cuarto requerimiento era sígame. Entonces el Señor nos decía: si quiere venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz, y además nos habló de seguir. Y vimos, hermanos amados, que ese seguir al Señor se nos vuelve un poco complicado, porque seguir al Señor no necesariamente es venir a la iglesia, a la casa de oración. Seguir al Señor no necesariamente es decir yo soy cristiano, yo soy creyente. Seguir al Señor no necesariamente es decir yo leo la Biblia. No, habíamos visto, hermanos amados, que Él nos abrió un camino nuevo, y en ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió para nosotros continuar hacia heredar lo eterno, nosotros no podemos dejar de ejercitarnos para poder caminar en pos del Señor. Y fue bastante gráfico, creo yo, el Señor cuando nos tocó este punto, porque las rodillas paralizadas, las manos caídas, no nos permiten a nosotros seguir al Señor. Recuerdan, hermanos amados, que inclusive nos decía el Señor que si queríamos seguirlo, mantener el ritmo, ir detrás de Él, llegar a estar en ese mismo camino, acompañando al Señor como discípulo, era necesario que nosotros inclusive tuviéramos que ejercitarnos, y aún si había que hacer terapia, porque el Señor nos decía que lo cojo se salía del camino. Recuerdan, hermanos amados, y veíamos cómo nosotros cojeamos en las cosas del Señor, cómo nos detenemos en las cosas del Señor, cómo nuestras rodillas no ejecutan, no se dirigen detrás del Maestro. Aunque podemos decir el Señor va adelante, no lo estamos siguiendo pegaditos, porque ese sígame es estar caminando pegado, es estar caminando de cerca. Y habíamos visto entonces que si lográbamos ejecutar estas 4 cualidades o estas 4 demandas que el Señor le hace a los discípulos, en el punto 5 vimos el resultado de poder alcanzar esas habilidades. Habíamos visto en el libro de Lucas 6:40 que el Señor Jesucristo dijo: el que fuere perfeccionado será como
el maestro. Y ese es el fin de este llamado progresivo, ser como el maestro. Ahí es donde el Señor habla a los discípulos, a aquellos que han venido caminando, que no se pueden quedar conformes con lo que tienen que llegar a perfeccionarse para poder ser igual que el maestro. Y cuando hablamos de perfeccionarnos, estamos hablando de tener claro cuál es la meta que proseguimos, tener claro, hermanos amados, cuál es la forma, cuál es el camino. Porque si no lo tenemos claro, nos vamos a desviar, nos vamos a salir. Disculpen. Entonces, hermanos, importante, perfeccionados. Y perfeccionados no es no tener errores, no tener faltas. Perfeccionados es saber que la cruz es lo que debemos de llevar para alcanzar a ser iguales al maestro. Y entonces, hermanos, entendíamos que para poder ser perfeccionados, como el Señor nos decía en Lucas 6:40, nos llevó al libro de Efesios. ¿Recuerdan, hermanos amados? Vamos a volvernos ahí un momentito, por favor. Efesios, vimos el capítulo 4. Efesios 4. Y habíamos leído los versículos 11 al 13, donde él dice: él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros, hermanos amados, a ser perfeccionados para ser como el maestro? De acuerdo a lo que estudiábamos acá, hubo una constitución, algo que Dios estableció, constituyó. ¿Qué constituyó Él? Los dones, para que esos dones sean usados en medio de la iglesia, para que cuando nosotros nos reunimos en esta casa de oración como iglesia, podamos ver esos dones que nos ayudan, hermanos, nos sostienen, nos moldean, nos recuerdan. Porque, hermanos, cuántas cosas no conocemos nosotros y tenemos claras en el Señor, aún en la lectura de la palabra, lo habitual que realizamos. Pero cuando venimos a la casa de oración y el Señor nos trae un mensaje, nos trae una exhortación, nos trae enseñanza, no nos recordamos de aquellas cosas que ya sabíamos. Y aquí es donde tenemos que entender, hermanos, si como discípulos queremos ser iguales al maestro, nosotros no podemos dejar de lado el conocer los dones que Dios usa para bendición de cada una de nuestras vidas. Porque, hermanos, usted pudo haber aprendido algo muy bien. Muy bien. Usted pudo haber sido un excelente alumno en la escuela, tener título de honor, poder haber sido un excelente alumno en el colegio. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos nos recordamos de toda la materia que nosotros vimos? No importa los grados que usted tuviera, no importa cuántos cienes, si nosotros no repasamos continuamente la materia, ¿qué nos pasa, hermanos? Se olvida. Y estamos hablando de la vida eterna, de progresar en este llamamiento. Entonces, ¿por qué es necesario en esto que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros? Porque dice que es con el fin, con el propósito de perfeccionar a los santos, con el propósito de mantenernos a nosotros entendidos, caminando hacia donde Dios nos quiere llevar, con el propósito de que no se nos olvide, y si algo se nos olvida en medio del cuerpo, Él nos lo recuerda, Él nos ayuda para que podamos seguir siendo edificados, hermanos amados, porque dice en el pasaje, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo. Y dice hasta que, o sea, pone un término. Pero ¿cuándo es ese término? Ese término es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura y a la plenitud de Cristo. Les pregunto, hermanos, si es hasta que lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo, usted y yo ya podemos dejar de congregarnos. ¿Cuándo vamos a poder dejar de congregarnos? Hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Sea porque nos llevó físicamente y volamos, o sea porque todo esto se acaba y nos vamos todos juntos. Pero entre tanto que el Señor no venga por nosotros, no nos llame, nos toca congregarnos, porque es parte de la ayuda, de la formación, del resultado para poder seguir creciendo en esa plenitud. Cuando usted y yo estamos entendidos de esto, y vamos a tener el congregarnos para poder poner los dones en medio de la congregación en uso y hacer uso de ellos. Oiga lo que estoy diciendo. Uno es ponerlos para bendecir a otros, pero otro es tomarlos para salir bendecida yo. Si usted cree que los dones son solo para darle a otros, se equivoca. Y si cree que los dones son solo para que usted esté sentado y reciba, se equivoca. En el cuerpo tenemos que dar y recibir, o recibir y dar, como quiera ponerlo, pero los dones son para que haya un trabajo mutuo entre todos nosotros. Es más, si usted lee todo ese capítulo, habla de las coyunturas que tienen que trabajar juntas para ir creciendo y fortaleciéndose. Por eso es que es tan importante el que nosotros retomemos, entendamos, tengamos claros en este llamado progresivo que tenemos que congregarnos continuamente. ¿Vamos claros hasta acá, hermanos amados? Ok, vamos a pasar al punto 6. Y en este caso, cuando la iglesia tiene claro que hay un llamado progresivo y cuando la iglesia tiene claro que ella en sí mismo va a mantenerse siempre como cuerpo de Cristo unida para alcanzar ser igual al maestro, vamos a entrar a ver, hermanos, que el propósito de ser igual al maestro es reclutar seguidores. Porque el propósito de que usted alcance a ser igual al maestro no es para que todo el mundo diga: ay, qué angelito más lindo, ay, qué aureola se le ve, ay, sí, ya. Solo le falta definitivamente que el Espíritu Santo la haga volar. O solo le hace falta nada más que huele una palomita encima y sepamos que es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No, hermanos, si tenemos claro que tenemos que ser iguales al maestro, que el Señor nos pidió subir, progresar para llegar a ser iguales al maestro, es porque es importante que usted y yo, hermanos amados, demostremos a ese maestro de manera que otros quieran ser iguales a ese maestro a través de lo que cada uno de nosotros reflejamos y demostramos. Vamos a irnos al libro de Mateo, por favor. Mateo 28. Y es un pasaje, hermanos amados, muy conocido por la mayoría de los creyentes. Uno de los que debiéramos de saber de memoria. ¿Están practicando memorizar la palabra? El Señor les ha venido aconsejando: memoricen la escritura, memoricemos la palabra, hermanos. Dice la escritura que ella tiene que quedar grabada en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos nosotros hacer uso de ella en el momento en que la ocupemos. Reclutando seguidores para que sean iguales al maestro. Mateo 28, leo para ustedes versículos 19 y 20. Leo para ustedes, hermanos amados, Mateo, reitero, 28 versículos
19 y 20. Y aquí vamos a ver cómo el Señor quiere que nosotros reclutemos seguidores, hermanos amados. Dice la Escritura en el libro de Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, aquí en esta parte, en ese por tanto, es porque se había sucedido algo anteriormente. Cuando uno le dice a alguien, por tanto, vaya y haga esto, es porque usted anteriormente le dio algunas razones, explicaciones o inquietudes. De hecho, si nosotros vemos los versículos anteriores, dice que los discípulos fueron, los 11, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Ya estamos hablando después de la resurrección. ¿Por qué esos discípulos necesitaban seguir creciendo o progresando en ese llamado? Porque aún habiendo visto a Cristo resucitado, y algunos seguían ¿qué? Dudando. Sin embargo, dice el versículo que Jesús, cuando vio a los discípulos que dudaban, se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, le reafirmó lo que él había recibido del Padre. Agarró a esos 11 y dentro de esos 11 aún a los que dudaban, y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, si en esta mañana usted es un discípulo del Señor, usted es un seguidor como iglesia, quiere pasar a ser discípulo o ya es discípulo y quiere llegar a ser como el maestro y todavía duda, porque nos pasa, el Señor viene y nos dice: recuerden que con mi resurrección toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando hablamos de potestad, estamos hablando de todo poder, de todo dominio, de toda autoridad, de todo lo que pueda haber en el cielo y en la tierra. Y se le entregó a Jesucristo, hermanos amados. Si usted y yo tenemos la convicción de que toda potestad le fue dada, no tenemos la convicción en el sentido de que podamos sentirnos incrédulos de alguna situación en algún momento. No, tenemos la convicción de que ¿quién tiene toda potestad? Jesús. Es en Jesús a donde nos afirmamos. Es en Jesús a donde ponemos nuestra confianza. Si tenemos esa claridad que le dio Jesús a sus discípulos, entonces viene y les dice: como toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos claro que toda potestad la tiene el Señor Jesucristo a través del Padre, y nosotros como iglesia hemos entendido que en ese llamado progresivo queremos ser iguales al Maestro, vamos a querer, hermanos, que otros alcancen ese llamamiento. Y aquí, hermanos amados, cuando Él les dice ir y hacer discípulos, este discípulo, tomado de la palabra griega, es diferente a los discípulos o al discípulo, a la palabra discípulo que vimos anteriormente. Recuerdan que cuando empezamos a estudiar, el Señor se volvió a sus discípulos en el libro de Mateo 16, 24. Y esa palabra discípulo de Mateo 16, 24, que la proyectamos, viene del griego, que quiere decir aprendiz. Esto es un alumno, un discípulo, un hermano. O sea, estaba diciéndole el Señor a aquellos que Él había llamado como discípulos que ustedes eran mis compañeros, mis hermanos, o sea, cercanos. Pero esta palabra discípulo de la que estamos hablando acá viene de otra
raíz en la parte del griego y quiere decir intransitivamente convertirse en alumno. O sea, vean la diferencia. Uno ya era el que venía caminando con él, había sido enseñado, entendía lo que él hablaba porque se trataba cercanamente por el tiempo que habían compartido. Pero cuando dice id y haced discípulos, nos está diciendo busquemos cómo convertir alumnos. ¿Cómo buscar personas que quieran convertirse en alumnos? Dice que transitivamente es empezar a discipular. Esto es matricular como estudiante. O sea, hermanos, estamos hablando de que es buscar esos discípulos, es venir a reclutar esos seguidores para que inicien un aprendizaje, para que inicien una guianza, para que empiecen a ser alumnos de manera que se puedan convertir en discípulos que luego sean considerados ya no aquellos que se están matriculando, sino aquellos que ya están en la posición de haber aprendido. Yo no sé ahora cómo se maneja lo de los colegios, pero yo me acuerdo que antes, cuando uno pasaba de primaria a secundaria, a los que entraban al séptimo eran la mostacilla. Y hace muchos años, muchos, yo estaba pequeña todavía, no iba ni siquiera a la escuela. Me acuerdo que cuando entraban a primer año de universidad los rapaban calvos a los universitarios. ¿Quién puede dar fe de eso? Porque algunos no me creen, me están pelando los ojos. El hermano Jesús da fe. ¿Quién más? El hermano Beto. Ahí está la hermana. Bueno, literal. Y no era que los sentaban en una sillita. No, era que los de años que venían más arriba los perseguían, hermano. De hecho, usted los veía corriendo y los agarraban entre cuatro y chácatelas. Los dejaban calvos. Porque eran la mostacilla. Bueno, cuando el Señor nos dice a nosotros hacer discípulos, nos está diciendo busquen la mostacilla. ¿Me estoy dando a entender? Le está diciendo a los que están en onceavo o a los que ya están en la universidad avanzados, empiecen a reclutar a aquellos que tienen que empezar a ingresar. También se les llama discípulos, claro, porque son alumnos, pero hay que empezar a reclutarlos. ¿Y quién los recluta? Hoy en día, con todos los derechos y todo lo demás, las universidades se pelean las reclutaciones. Ya ni a palos les van a pelar la cabeza. No. Hoy usted ve a las universidades privadas que van a los lugares y exponen y hacen todas sus convenciones o no sé cómo les llamarán, exposiciones para captar alumnos, ¿cierto? Bueno, el Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que reclutar. El Señor nos está diciendo que tenemos que buscar personas. Y hermanos, este pasaje es un pasaje que es muy usado para que la iglesia evangelice, cosa que es necesario que la iglesia haga. Pero este pasaje no está hablando de evangelizar. Este pasaje es más profundo que la evangelización. La evangelización es parte de lo que el hermano Beto nos mencionó ahora. ¿Ok? Y es necesaria. La evangelización es parte de lo que muchas personas cuando entregan un tratado o cuando le hablan a alguien en la calle de Cristo y les entregan lo que tienen que darles para que lean la palabra, es necesario. Pero este pasaje en Mateo, que muchas veces se ha tergiversado, diría yo, porque se usa para verlo como la evangelización, no va dirigido directamente a la evangelización. Este pasaje va dirigido a la formación, hermanos. Y es muy diferente evangelizar a formar. Es muy diferente decirle a una persona, mire, a usted le conviene estudiar, a usted le conviene ir a la universidad, a usted le conviene buscar una carrera, procure hacerlo, a que esa persona se inscriba en la carrera
la empiece y la termine. Son cosas muy diferentes. Vamos a Mateo entonces, donde nos dice reclutemos. ¿Qué nos dice ahí? Dice haced discípulos. Y vuelvo y reitero, es convertir a alguien en alumno. A veces muchos de la multitud no están convertidos en alumnos. Muchos de la multitud, siendo iglesia, habiendo aceptado a Cristo, no son alumnos. Y el Señor quiere que en este llamado progresivo todos logremos alcanzar ser iguales al Maestro. Entonces nos invita a nosotros, a los que somos ya discípulos, a que contratemos, busquemos, procuremos hacer que esas personas entren a ser discípulos del Señor, se conviertan en esos alumnos. De hecho, el pasaje sigue diciendo, haced discípulos a todas las naciones, y dice algo, bautizándolos. ¿Y por qué les digo entonces que este pasaje no se trata de evangelizar? Porque cuando usted va por la calle y le dice a alguien, Jesús te ama, Cristo quiere llenar tu vida de fortaleza, de fe, de paz, esa persona se va y se bautiza. ¿No? Y aquí me está diciendo que un discípulo que comienza como alumno, además de comenzar como alumno, tiene que ¿qué? Bautizarse. ¿Y por qué? ¿Por qué es que es importante bautizarse? Porque hay personas que pueden decir, pero es que bautizarse no es necesario. Bautizarse no es importante. Ya yo confesé a Jesús como mi Rey y Salvador. Ya Jesucristo me perdonó. Ya Él limpió mis pecados. ¿Yo para qué necesito bautizarme? Si con eso es suficiente. Pero si yo voy, hermanos amados, y no me voy a profundizar en esto porque no es parte en sí de la enseñanza, sino es de entender nosotros que en ese llamado progresivo, nosotros los que somos discípulos, que queremos ser iguales al Maestro y que entendemos que estamos en el cuerpo, debemos de reclutar y llevar a las personas en los pasos adecuados. Si nosotros nos vamos, hermanos amados, al libro de Romanos 6, 3 y 4, y lo voy a leer rápidamente para que lo entendamos. Dice ahí Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el Señor nos dice a nosotros, recluten alumnos. Pero cuando esos discípulos empiecen a ser enseñados, llévelos a que se bauticen. Porque bautizarse es una manifestación de que yo estoy realmente entendido que mi viejo hombre tiene que morir. Por eso dice ahí ese pasaje, los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Cristo, hermanos amados, al morir y resucitar, nos bautiza a nosotros en su muerte, porque cuando nosotros vamos y nos bautizamos, mostramos que estamos siendo sepultados juntamente con Cristo para levantarnos en vida juntamente con Él, y que no nos da vergüenza testificar o dar testimonio de nuestra fe. Porque aunque usted no lo crea, mucha gente se avergüenza de la fe. Y no se avergüenza de la fe porque no quiere decir que, en el sentido de que no quiero decir que soy cristiano. No, en el sentido de que no quiere cumplir pautas que identifican al cristiano como una persona que realmente se está sujetando a las ordenanzas que nuestro Señor Jesús dejó establecidas en la palabra. Y yo digo, es contradictor, porque cuando una persona entra a X universidad o a X colegio, no tienen los colegios uniformes, no tienen escudos, no tienen las universidades su logo. Y lo primero que hacen los alumnos, sobre todo los nuevos, muy orgullosos de entrar,
es comprarse cosas, o si son los uniformes, usar los uniformes y demostrar qué colegio es. Y si es la universidad, pues que una gorrilla, que una camiseta, que el salvequillo, lo que sea, pero que me identifique que estoy ahí, porque lo logré con orgullo. Bueno, hermanos, si usted está convirtiendo a alumnos al Señor para que ellos quieran ser discípulos, debiéramos de enseñarles que con orgullo deben de demostrar que son hijos de Dios. Deben de bautizarse, deben de cumplir el proceso, deben de cumplir el seguimiento que Dios nos está diciendo. Y ahí es donde iglesia, los que son discípulos, los que ya han sido perfeccionados y están llegando a ser como el maestro, ¿se preocupa usted porque los que están a su alrededor sean alumnos y cumplan con esto? ¿O no nos importa? Porque el buen discípulo que sigue al maestro, si va a reclutar seguidores, se asegura de cumplir las indicaciones del maestro. Se asegura de cumplir las indicaciones del que estamos siguiendo. Y es donde deberíamos entonces poder llegar a entender que este pasaje de Mateo nos lleva a ese proceso a donde no es solo evangelizar. O sea que el buen cristiano que ha seguido la imagen del Señor se preocupa porque estos que está reclutando lleguen a entender todo el proceso para volverse discípulos y madurar de tal manera que lleguen a alcanzar también la imagen del maestro. Por eso el mismo pasaje de Mateo nos dice: ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que enseñándoles que guarden todas estas cosas. Entonces, hermanos amados, ¿de quién es deber formar discípulos? ¿Del pastor en la iglesia? ¿Del maestro en escuela dominical? ¿O de acuerdo a este pasaje, cuando usted agarra a una persona, usted tendría que llevarla a madurar hasta que usted misma le pueda enseñar la base, el fundamento de las escrituras, como para que la persona también termine entendiendo que congregarse es parte de esa bendición para que pueda seguir en el crecimiento adecuado? A veces nosotros, hermanos, erramos porque pensamos que como evangelizar es simplemente decir Cristo te ama, Cristo murió por ti, ya cumplimos. Pero somos de los que logramos discipular. Y cuando hablo de discipular, no necesariamente es discipular dentro de esta casa. ¿Discipula usted al que le habla del Señor fuera de esta casa, como para que termine teniendo convicción de las sagradas escrituras y de Jesucristo en su vida? Los llevamos, si los estamos reclutando, a que alcancen esta formación, hermanos amados. Y por eso es que la forma de poder reclutar seguidores para Jesús, otros alumnos, es, hermanos amados, de tú a tú. Ahora la gente dice: no, yo subo a Instagram tal cosa y ahí la ven millones. Sí, pero estamos formando, estamos enseñando, estamos bautizándolos. Porque si no los estamos bautizando y no los estamos enseñando, ¿se está cumpliendo Mateo? No. Y ahí es donde se ha desvirtuado mucho el entendimiento de la iglesia. Porque la palabra dice que este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. Entonces todo el mundo dice: bueno, para eso están las redes sociales. No, hermanos, para eso está la iglesia. Para eso están los discípulos, para eso estamos usted y yo. Las redes sociales son una ayuda que puede servir, pero que jamás va a convertir en un alumno, en un discípulo, como para bautizar y enseñar de tal manera que esos lleguen a ser iguales al Señor. Pero hoy en día la iglesia está muy cómoda, proyectando todo desde las redes sociales. Y así dicen: evangelicé, estoy dando a conocer el nombre del Señor. ¿Estamos seguros, hermanos, que estamos cumpliendo
con el adoctrinamiento de reclutar a esos seguidores para que alcancen, porque de acuerdo a este pasaje, Jesús le delegó esta responsabilidad a sus discípulos. Le delegó esta responsabilidad a su iglesia para asegurarse que siempre hayan alumnos que deseen seguir el plan trazado por Dios. Es la iglesia, es usted y yo como discípulos los que tenemos que asegurarnos que hayan alumnos que quieran seguir aprendiendo para que podamos tener siempre, hermanos amados, esa profesión de la fe a donde Jesucristo viene a ser el dador de toda vida y podemos heredar el reino de los cielos. Y hermanos, cuando una persona todavía no tiene su profesión, generalmente hablar con diferentes profesionales lo motiva o lo ayuda a querer alcanzar X profesión cuando ya se decide. Porque ¿quién de nosotros cuando estaba en la escuela sabía la profesión con la que terminó? Muy pocos. El porcentaje de personas que desde la escuela saben con qué van a acabar es bajísimo. Puede haber, porque hay personas muy definidas desde pequeños. Pero realmente cuando ya se está en el colegio y se llega a los años finales de colegio, uy, cómo sudan los papás para ver cómo ayudan a ese muchacho a que escoja la carrera correcta. Porque si no, ¿qué problema? Se mete en la carrera y la deja botada y es plata que se pierde, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos se han embarcado en la carrera de Jesucristo y la han dejado botada porque no han tenido buenos mentores que los ayuden a mantenerse en los caminos del Señor? Porque no han tenido mentores que los lleven a ellos a conocer la palabra de Dios, los designios de Dios. Porque de hecho, hermanos amados, viendo el pasaje dice que se van a bautizar y hay que enseñarles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que educarlos a que guarden todas las cosas, hermanos, a que puedan realmente ser enseñados en la doctrina de Jesucristo. Y si usted y yo no nos adoctrinamos correctamente, y hermanos amados, en el tiempo en que estamos, casi que todas las profesiones hoy en día tienen que irse capacitando, aunque ya estén en un título, ¿o no? Porque si los médicos se quedan con lo que aprendieron hace, no sé, no voy a irme muy largo, póngale 10, 12, 15 años, no voy a irme más viejo. ¿Cuánto no ha evolucionado en 10 años la medicina? ¿Cuánto no ha evolucionado las ingenierías? Si usted se quedó con lo que usted aprendió, usted pierde. Bueno, hermanos, nosotros no podemos quedarnos con lo que aprendimos. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo se renueva en el entendimiento y en la revelación que trae para que podamos formar a otros correctamente. Por eso, hermanos amados, quedarnos con pensar que simplemente tirar la semilla ya me hizo un gran. Antes nos decían que cada alma que usted convertía a través de una predicación, si la persona no se bautizaba y no era enseñado, pero aceptaba a Jesús, era una estrella que usted tenía en su corona. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso, pero era literal, no estoy diciéndolo en broma. Eso era lo que enseñaban. Y enseñaban que si usted ganaba muchas almas, iban a tener mansiones en el cielo. Y los que no ganaban muchas almas, iban a tener unas chocitas en el cielo. Da risa, ¿verdad? Pero eso se predicaba desde los púlpitos. Yo lo oí. Pero estudiando la palabra nos damos cuenta que no es así. Nos damos cuenta que hay algo totalmente diferente. ¿Enseño yo a las personas a que aprendan a estudiar la palabra del Señor para formar verdaderos discípulos que puedan llegar a ser iguales al maestro, de manera que las generaciones pasen, nosotros nos muramos y si sigue esta vida, otros puedan levantar nuevas generaciones con una doctrina sana? Porque estén enseñando correctamente la palabra del Señor.
Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que reclutar? Porque hay que hacer discípulos, coger personas y convertirlas en alumnos. Si aquí usted inclusive es parte de la multitud y todavía no se ha convertido en discípulo, hoy es el día en que el Señor lo invita a que usted aprenda más de la palabra del Señor, y que si no se ha bautizado, empiece por decir: yo me quiero bautizar, porque un alumno es lo primero que va a llegar a cumplir si entiende el llamado de Dios, y después va a estudiar la palabra, va a ser enseñado en la palabra, va a estudiar y a aprenderse todo aquello que el Señor dejó escrito para que podamos tener seguridad y un fundamento claro en la vida eterna. Y vamos a ver qué hora es. No vamos a ver qué tarde, qué es. Vamos a dejarlo aquí y no voy a terminar hoy, termino el otro domingo, hermanos amados, porque ya van a ser las 12 de la tarde. Vamos entonces, hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algún aporte? El hermano Omri, ¿sí puede pasar? ¿Vamos claros, hermanos? Dios los bendiga. Aló, aló. 1, 2. Me llama mucho la atención, no sé si dentro de lo que se va a estudiar se va a ver la parte de enseñando, la palabra enseñando, no. Es que buscaba en el original y lo que dice que es, viene de una palabra que se llama didasco y significa una forma prolongada o causativa de un verbo primitivo, aprender. O sea que lleva un proceso largo, básicamente es a lo que se refiere. Y la vez pasada, escuchando una enseñanza, me llamaba mucho la atención, digamos, como decían que a veces cuando se predica la palabra y como dice la hermana, digamos, tal vez uno siente que ya yo cumplí, ¿verdad? Se convirtieron 5 personas o se convirtieron 100 personas. Pero ya a partir de ahí, ya yo me despreocupo de eso, se puede llegar a ver como que si yo fuera un papá, que por decirlo así, tuve hijos, pero ya luego me despreocupé de ellos, ¿verdad? Ya no me quise ocupar de ellos, no me quise de tener responsabilidad sobre ellos, pues. Y en este caso, qué importante es esta parte, ¿verdad? Que nosotros pensemos no solamente en la parte de dar a conocer el nombre del Señor, digamos, a las personas que no lo conocen, sino en poder hasta cierto punto acompañarlos, seguirlos, ¿verdad? Como dice ahí, enseñándolos, pero de una forma prolongada, porque no es algo que simplemente en un momento se aprendió y ya las personas están cambiadas, sino que a partir de ahí nos queda esa responsabilidad de formar discípulos. No es solamente que conozcan al Señor y ya yo me fui y si te vi no me acuerdo, ¿verdad? Sino que nos queda la responsabilidad de realmente estar junto a ellos, digamos, hasta donde se puede, creciendo, haciéndolos crecer, como si fueran nuestros propios hijos, ¿verdad? Yo veo a Caleb y ya está grande y ha sido un proceso largo y un proceso en donde han habido subes y bajas, ¿verdad? Y con Fiorella también, mi hija. Y yo decía, qué importante si nosotros tuviéramos realmente esa visión de que nosotros nos convertimos como en padres espirituales de personas que van a empezar a crecer en el camino del Señor. Y por ende tenemos que acompañarlos o tenemos que ser testimonio, tenemos que, hasta donde se pueda, digamos, ir formándolos para que, como dice ahí, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he dicho. Y que no solo pensemos en que con que acepten al Señor Jesús, ya eso fue mi labor, ya yo cumplí, listo, ¿verdad? Sino que va más allá con esa responsabilidad. ¿Amén? Sí, amén. Es poder llegar a ser mentores, hermanos amados, mentores, trabajar con las personas al lado hasta que uno pueda decir, ya esta persona está segura en Cristo, que puede seguir caminando y más bien puede llegar también a discipular a otro más, para que podamos nosotros cumplir entonces con este llamado que el Señor nos dejó como iglesia, porque reitero, ¿a quién le dejó el Señor la responsabilidad de reclutar alumnos?
A los discípulos, a aquellos discípulos que pudieron escuchar de Cristo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, si yo estoy segura de que toda potestad le fue dada al Señor, haced discípulos. Por tanto, vamos a empezar a poder dar esa guía a aquellos que se acercan al Señor y que aún si son parte de la iglesia, si son parte de la multitud y no han podido llegar a ser discípulos, ayudarlos al que alcancen ese interés para que puedan también formarse en la palabra del Señor. Vamos a estar en pie, hermanos amados. Termino entonces, si Dios lo permite, el próximo domingo, esperando en la gracia de Dios que nos traiga conforme a su misericordia. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor. Gracias por la palabra que has traído a nuestros corazones, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que tú nos das, Padre, sea palabra que nos ayude, Señor, a poder ser realmente como tú deseas, Señor. A ser, Señor, conforme a tu imagen, a tu semejanza, Padre, alcanzando, Jehová, lo que tú hiciste, Señor. Padre, porque cuando tú mismo estuviste, Señor, a través de Jesucristo en esta tierra, Señor, tú cogiste, Señor, a esos 11, a esos 12, Señor, y los trabajaste de cerca, Padre, guiándolos, dirigiéndolos, Señor, para que ellos mismos fueran formados como Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de ser ejemplo para otros, Padre, por el privilegio, Señor, que nos das de poder ver, Señor, como tú ves, Padre, para que otros sean guiados, Señor, a tu verdad, a tu salvación, Señor, para que otros sean guiados a la eternidad, Padre bueno. Señor, despierta en medio de tu pueblo este deseo, Señor, de formar discípulos, Señor, de formarse inclusive como discípulos, Padre, entendiendo que en medio de la iglesia siempre, Señor, será necesario que hayan alumnos nuevos, Señor, y discípulos que los puedan ir guiando para esa enseñanza profunda, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana de regreso a nuestros hogares, Padre. Bendice a los que nos ven a través de la transmisión, Señor. Yo te pido de antemano, Señor, por esta semana que iniciamos, para que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Bendiga los trabajos, las entradas, las salidas. Guárdanos, Señor. Guarda a los niños, Señor, en cada una de las labores, Señor, que aún hacen, Padre, para que todo, Jehová de gloria, pueda estar siempre, Señor, en agradecimiento delante de ti por esa cobertura que provees a nuestra vida, Señor. Gracias por tu iglesia en el orbe de la tierra, Señor. Bendice, oh Dios eterno, a los que pasan necesidad en esta hora, Señor, a los que están con hambre, afligidos, Señor, con frío, Señor, a los niños desvalidos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú vengas sobre ellos con misericordia, Padre. Y asimismo, Jehová, trabaja para que este mundo entienda, Señor, que sin ti nada somos, amado Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Salúdense unos a otros y que la bendición de Dios vaya con ustedes. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.